programa De la Mano. Nuevamente nos encanta que es una semana más que ha pasado y nuevamente volvemos a encontrarnos. Te doy gracias porque me estás escuchando y te damos gracias porque tú has dado like, porque nos has compartido en YouTube o en Facebook. Yo te doy las gracias por eso y te aseguro que tú también estás siendo partícipe de la Gran Comisión. Recuerda, estamos en YouTube María Moreno Génesis. Nuevamente te doy las gracias. El día de hoy vamos a seguir hablando un poquito más del sacrificio de Isaac. La semana pasada estuvimos viendo el sacrificio de Isaac, pero en una comparación a la muerte del Señor Jesucristo. El día de hoy vamos a ver más el lado de la obediencia de Abraham y de Isaac hacia Dios. Entonces, empecemos. En el capítulo 22 habíamos visto la clase pasada que Dios le pide a Abraham que sacrifique a Isaac, su único hijo. Imagínense cómo Abraham amaba a este muchacho y Dios lo prueba de esa manera. Es una forma muy fuerte lo que Dios le está pidiendo en esta ocasión a Abraham, pero ya era tiempo que Dios probara realmente la fe y la disposición del corazón de Abraham hacia a Dios. También no hablamos en el capítulo anterior sobre la edad de Isaac, porque muchas veces piensan que Isaac era un niño. Isaac en realidad no era un niño. La Biblia no dice exactamente pues qué edad tendría Isaac, pero Josefo, que es uno de los historiadores en el que pues se recurre muy a menudo para buscar datos extras de la Biblia, Josefo dice que Isaac tenía 25 años. Por otro lado, hay otra teoría de los estudiosos que dicen que Isaac tendría alrededor de unos 30 años. ¿Por qué? Por la comparación que ya habíamos visto antes con la vida del Señor Jesucristo. Entonces, vuelvo a lo que siempre yo te digo, la Biblia no lo dice, todo queda en especulación, pero sí, definitivamente un niño no era, porque un niño no pudiera cargar. Imagínate la leña, el peso de la leña que se necesita para fundir un cuerpo humano. Entonces era bastante leña y había que subir una loma. Entonces un niño, tenían días de caminos, entonces un niño no pudo haber hecho esa travesía ni haber hecho ese esfuerzo. Entonces Isaac vemos que era un muchacho o ya un adulto, y por eso también decimos pues la obediencia de Isaac, porque imagínense, pues ya también él ya tenía decisión, ya era un hombre, y que le diga a su papá, acuéstate para hacer el sacrificio, y él se acostó, porque vemos, la palabra dice que ya Abraham estaba a punto dice que iba a degollar a Isaac. Tomó el cuchillo porque lo iba a degollar. En los sacrificios, por lo general se le degollaba al animal para que pudiera derramar la sangre. Y Abraham tenía toda la intención, porque él amaba a Dios y habrá pensado que pues a lo mejor Dios podía resucitar a Isaac como lo hizo con el Señor Jesucristo, porque él ya sabía que había una promesa de sus generaciones, que iba a tener muchas generaciones abajo de él por medio de Isaac. Entonces él le tuvo tanta fe a Dios que dijo, bueno, aún yo lo mate, Dios me lo va a devolver. Abraham tenía esa certeza. Y vamos a ver que Dios le dice a Abraham aquí, no extiendas tu mano sobre el muchacho. Ahí vemos que la palabra dice muchacho, no dice nunca niño. Ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuando no me rehusaste tu hijo único. Dios conocía el corazón de Abraham. Y aquí la palabra nos dice que nosotros no podemos amar más
a una madre, a un hijo, a un esposo, nadie, ningún amor que tenemos en esta tierra puede ser más grande que el amor que debe de haber en nosotros hacia Dios y el temor, sobre todo, que le debemos demostrar a nuestro Dios. Pero ese temor es un temor no de miedo, es un temor de respeto. El Señor, nosotros le debemos de tener respeto a Dios. Entonces dice, alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Aquí vamos a ver otro nombre de Dios que es Jireh, que quiere decir Dios proveerá. Dios provió en ese campo un cordero para que pueda ser sacrificado en vez de Isaac. ¿Qué nos habla aquí la palabra? La palabra nos está diciendo que Dios nos prueba. Si el Señor ve que tú sin objeción le das al Señor lo que Él te está pidiendo, muchas veces nos pide tiempo, muchas veces nos pide servicio, muchas veces nos pide humildad. Cada quien, el Señor lo prueba de diferente manera, pero cuando el Señor ve en nuestro corazón que estamos dispuestos a darle lo que Él nos está pidiendo, viene una bendición, viene una provisión. Siempre donde Dios te esté probando, en esa casa, en ese matrimonio, con ese hijo en las drogas, en el alcohol, en la cárcel, en tu trabajo, puedes ser perseguido por los compañeros, por un mal jefe, estés a punto a lo mejor de perder el trabajo. Créeme que si tú vas a los pies de Dios, tú le entregas a Dios todos esos temores, todos esos miedos. Créeme que si tú realmente no confías en que Jehová Jireh te va a proveer, Él lo va a hacer. Dios es un Dios que no miente. Dios es un Dios que aquí plasmó su palabra. También está plasmado su espíritu. Entonces, todo lo que está escrito aquí son promesas. Pero son promesas que se van a cumplir, como ya dijimos, en quien confía en Dios y espera en Dios. No tengas miedo cuando Dios te pida algo. No tengas miedo, porque no hay nada más lindo que tú le puedas entregar a Dios algo. Incluso tu vida misma debe de ser ofrecida al Señor. Pero ¿cómo podemos llegar a ofrecerle algo al Señor de tal magnitud? Simplemente conociéndolo. Tú no le puedes dar a alguien nada a quien no conoces. Tú tienes que conocer a alguien. Más adelante, cuando entremos al Nuevo Testamento, vamos a ver cómo los apóstoles dieron su vida por Cristo. Pero ¿por qué fueron capaces estos apóstoles de dar su vida por Cristo? Porque lo conocieron, porque lo vieron hacer milagros, porque reconocieron que Cristo era el Dios verdadero. Vieron que de verdad Cristo era el Hijo de Dios, que tenía todas esas proezas, esos milagros. Solo Cristo lo pudo haber hecho, solo el Hijo de Dios. Entonces, cuando ellos se enfrentaron a la muerte, ellos no temieron, al contrario, morían gozosos porque sabían por quién estaban muriendo y sobre todo a dónde iban y con quién iban a ir. Al final de este programa vamos a hablar un poquito más sobre eso. Pero ahora prosigamos con el sacrificio de Isaac. Después de que todo esto pasó, que Dios no permitió que Abraham sacrificara a Isaac, regresa Isaac y le dice Dios: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu único hijo. Aquí vemos que Dios reconoce a Isaac como el único hijo.
no habla de Ismael, ni habla de los que después tuvo con otra mujer Abraham. Más adelante vamos a ver de estos personajes. Entonces, después del sacrificio, Dios le dice, como tú realmente ya probé tu corazón, ya vi que me puedes dar incluso hasta tu único hijo. Le dice, de cierto, te bendeciré y multiplicaré tu descendencia. Fíjate qué precioso es esta promesa que el Señor nos da. Qué padre, no tiene la preocupación por el hijo o los nietos. Son nuestra más grande preocupación y es por ellos en quien pensamos. Pero aquí Dios nos dice que si tú crees, que si tú caminas conforme al corazón de Dios, tus generaciones, dice la palabra que hasta tu cuarta generación puede ser o bendita o maldecida. Todo depende de la decisión que el día de hoy tú tomes. Entonces, ya aquí vemos básicamente, termina el capítulo 23, Dios vemos que bendice a Abraham. Entonces ahora vamos a entrar a la muerte y sepultura de Sara. Entramos al capítulo 23. Básicamente este capítulo solo habla de la muerte de Sara, habla de una cueva, se llama la cueva de Macpela, donde fue enterrada Sara. Es un campo con una cueva que Abraham compró a los hititas y ahí enterró a Sara y más tarde también él allá fue enterrado. En el capítulo 24 habla de que Abraham busca esposa para Isaac. En este capítulo vamos a ver que Abraham, ya entrado en años, dice, bueno, Isaac, ya es tiempo de que se case y que tenga descendencia. Aquí Isaac ya tenía 40 años, Isaac. Entonces, Abraham llama a su siervo, al más antiguo de su casa. Recuerden que al principio, cuando Abraham le dice a Dios, me has dado muchas pertenencias, me has dado muchas bendiciones, pero ¿para qué me prometes más y yo no tengo descendencia? Va a heredar todo lo mío, lo va a heredar el esclavo más antiguo de mi casa. Ese esclavo se llamaba Eliezer. Eliezer, él iba a ser el heredero de Abraham, pero Dios le dice, no, yo te voy a dar descendencia. Eso ya lo vimos en capítulos anteriores. Ahora vemos que Abraham llama a este Eliezer, dice que es el criado más viejo de su casa. Entonces llama a este Eliezer y le dice, lo manda a buscar esposa para Isaac y le dice a Eliezer, le dice a Abraham que por favor fuera a buscar a su tierra una esposa para Isaac. Le dice que no permitiera que Isaac se casara con una mujer cananea. ¿Por qué? Porque Abraham sabía que se le había ofrecido toda la tierra de Canaán. Y Abraham ya sabía que para tener la tierra de Canaán tenía que ser conquistada y destruida. Sabía que era una tierra idólatra y sabía que el Señor, tarde que temprano, él vio la destrucción de Sodoma y Gomorra y él sabía que todos los habitantes de la tierra de Canaán iban a tener un fin. Entonces él no quiso que Isaac tomara por mujer a una cananea. Entonces le dice aquí, hay un juramento que le dice Abraham a Eliezer. Dice, ahora pon tu mano debajo de mi muslo y júrame por Jehová Dios de los cielos y de la tierra, que no tomarás para mi hijo la mujer de las hijas, una mujer de los hijos de los cananeos. Era un juramento que se usaba en ese tiempo donde una persona
ponía la mano sobre el muslo de la otra persona a quien se le estaba haciendo el juramento. Y este juramento tenía que ser cumplido, porque si no, iba de por medio la vida a quien se le mandaba hacer este juramento. En este caso era la vida de Eliezer la que estaba en riesgo si no cumplía. Era algo muy tremendo. Entonces aquí más adelante le dice Eliezer: ok, Señor, yo voy a ir a tu tierra, yo voy a tratar de buscar una esposa para Isaac, pero ¿qué pasa si esta persona no quiere venir conmigo? Entonces le dice a Abraham: ok, tú ve, tú hazlo, pero si la persona no quiere venir, entonces tú serás libre de ese juramento. Entonces, pues ya vimos de este juramento, ya lo dejamos muy claro para que tú lo puedas entender, por qué se ponía la mano abajo del muslo de una persona. Ok, entonces dice la palabra que el criado tomó 10 camellos de Abraham, tomó regalos y se puso en camino y llegó hasta Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. Nacor era un hermano de Abraham, el que le había quedado vivo porque el otro había muerto, recordemos. Entonces, esta ciudad de Mesopotamia viene siendo la ciudad de Aram. Allá estaba la familia que quedaba de Abraham y llega allá este siervo. Dice la palabra que este siervo llega a un pozo. Llega a un pozo donde para darle agua a sus camellos y él tomar agua. Antes ya alguien le había dicho que él vaya a ese pozo y que se pusiera a tomar agua y que le pidiera, cuando viera una doncella, que le pidiera agua, y la doncella que estuviera dispuesta a darle agua a él y a los camellos, esa iba a ser la mujer para Isaac. Entonces él llega, se pone en el pozo y llegando él, empieza a venir una muchacha. Esta muchacha se llama Rebeca. El nombre Rebeca quiere decir cautivar, eso quiere decir. Entonces llega esta muchacha y Eliezer le pide agua y ella le dice: claro, te daré agua a ti, y no solo a ti, sino que le daré de beber a los camellos. Aquí se habla de una Rebeca de un carácter muy bonito, de un carácter muy dulce, de un carácter muy servicial. Vamos a ver que este hombre tenía 10 camellos. Dicen las investigaciones, un camello puede tomar 100 litros de agua en 15 minutos. Este hombre traía 10 camellos. Dice que aproximadamente cuando se le daba agua a los camellos era un trabajo de 4 a 6 horas. Era un trabajo de hombres. Y aquí vemos que Rebeca, esta jovencita, se ofrece no solo a darle agua a Eliezer, sino también a los 10 camellos. Fíjate qué bonito. Entonces le pregunta a Eliezer quién es, hija de quién es, y ella le dice que es hija de Nacor. Y allá Eliezer como que se pone muy feliz porque sabe que Nacor es el hermano de Abraham. Entonces le pide posada, le pide que si puede estar en su casa. Y ella le dice que sí. Llega a su casa, le anuncia a su familia y su familia acepta darle la hospitalidad esa noche a Eliezer y a los camellos. Ya más adelante Eliezer les dice el motivo de su presencia. Les explica que él está buscando la mujer para el hijo de su señor, que su señor es Abraham, y que se está buscando la esposa para Isaac, y que quiere a Rebeca como la esposa de Isaac. Ellos le piden el consentimiento a Rebeca y Rebeca acepta ser la esposa de Isaac. Al día siguiente emprenden el camino de regreso a casa, pero dice que más o menos era un proceso eran 500 millas, era una travesía de unas 3 semanas aproximadamente el viaje. Rebeca iba sobre los camellos.
entonces era algo cansado ese viaje. Y ella, muy gozosa, siempre muy dispuesta, muy humilde, se va ella con sus doncellas. Dice que la palabra un poquito más adelante, que Isaac había salido a meditar al campo a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, y he aquí que los camellos que venían, era la caravana donde venía Rebeca. Esta parte de la escritura la comparan con Cristo. Así como Isaac sabía que su esposa venía en camino, porque sabía que Eliezer había ido a buscar a su esposa, así Cristo también espera por su iglesia. Espera, se dice que la iglesia es la esposa de Cristo, y Cristo está esperando por esa iglesia. Cristo está esperando por su novia para venir y tener las bodas del Cordero. Esta parte de la escritura se adapta muy bien a este pasaje. Entonces dice, Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac, y descendió del camello, porque había preguntado al criado, ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido, este es mi señor. Y ella entonces tomó el velo y se cubrió. Entonces aquí vemos que dice la palabra que Isaac se consoló después de la muerte de su madre. Aquí ya tenía 3 años que había muerto Sara. Ok, ahora vamos a entrar ya al capítulo 25. Separa un momento la historia de Isaac, más adelante retomada. Pero aquí entra otra historia. Aquí vamos a hablar en el capítulo 25 sobre los descendientes de Abraham y Cetura. Esta Cetura es otra mujer que Abraham vuelve a tener, y la palabra dice concubinas más adelante, como que no solo fue esta, sino que hubieron otras. Pero en realidad vamos a ver que cuando Dios permite que Abraham conciba a Isaac, como que le dio un nuevo espíritu, como que le rejuveneció, porque vemos que no solo pudo ser capaz de engendrar a Isaac, sino que después con esta mujer engendra a 6 hijos más. Como ya habíamos dicho, estos hijos se mencionan nada más aquí en la Biblia. Esta Cetura quiere decir madre de muchos. Esta mujer tuvo 6 hijos con Abraham, como ya dijimos, y dice, tuvo a Simram, a Joksam, a Medán, a Madiam, a Isbac y Sua. Y después dice, y Joksam engendró a Seba y a Dedam. Y de Dedam fueron Asurim, Letusim y Leumim. Dice, estos fueron los hijos. Y aquí se mencionan algunos nietos. Y dice, e hijos de Madiam, Efa, Efer, Anoc, Abida y Elba. Todos estos fueron hijos de Cetura, pero en realidad eran los nietos, porque aquí fueron los hijos de Madiam. Esta descendencia hasta allá queda. No sabemos, solo se mencionan en la Biblia, pero no se sabe nada de ellos. ¿Por qué? Porque dice aquí la palabra en el versículo 5, y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac, pero a los hijos con sus concubinas, aquí vemos que nos está hablando en plural, como que no fue la única, pero no sé si tuvo otros hijos o no se sabe por ningún lado. Entonces dice que Abraham a estos otros hijos, recordemos que Ismael también le dio agua y pan y lo despidió. Ahora con estos hijos Abraham hace lo mismo. Dice que le da dones. Dones quiere decir regalos, y los envió lejos de Isaac su hijo mientras él vivía. Los mandó hacia el oriente, o sea, también los manda para donde estaban Agar, los mandó
a puras tierras que eran muy prósperas. Me imagino que ellos también vivieron bien porque eran descendientes de Abraham y Dios había dado promesa. En general le dijo que a todas sus generaciones les iba a bendecir. Aquí vemos que al igual que Ismael, Abraham manda también a estos lejos de Isaac. Abraham nunca quiso que los demás estuvieran cerca de Isaac por el problema de la progenitura. Él era el primogénito, entonces Abraham tenía miedo que en algún momento tanto Ismael como cualquier otro quiera reclamar ser el primogénito. Entonces siempre trató de dejar solo a Isaac. No permitió que nadie más estuviera cerca de Isaac. Ok, ahora aquí vamos a ver ya a la mitad del capítulo 25, muerte y sepultura de Abraham. Ahorita más adelante vamos a ir a la pizarra y vamos a ver una gráfica sobre la muerte. Ahora déjame seguir un poquito más aquí en la Biblia y luego nos vamos a mover para la pizarra. Dice, y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años. Y dice, y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez. Esta promesa de Dios también se la había dado cuando llamó a Abraham, le dijo que él iba a morir en tranquila y buena vejez. Y así pasó. Dice la palabra que Abraham murió en buena vejez y anciano y lleno de años y fue unido a su pueblo. Ahorita más adelante en la gráfica vamos a ver qué significa que fue unido a su pueblo. ¿Qué significa esa parte? Ok. Dice también la palabra que los sepultaron Isaac e Ismael, sus hijos, en la cueva de Macpela. Recordemos, la cueva de Macpela es donde fue enterrada Sara. Ok, aquí vamos a ver que dice la palabra que lo enterró Ismael e Isaac, sus dos hijos. Aquí lo que nos está hablando la palabra que en algún momento, recordemos que Ismael, cuando Abraham lo saca de ahí, de donde ellos estaban, era porque Ismael se había burlado de Isaac. ¿Se recuerdan? Entonces Sara pide que lo saque y que lo ponga lejos de su hijo. Entonces aquí estamos viendo que Ismael ya tiene unos 83 años, aquí Isaac ya tiene unos 75 años y vemos que se vuelven a unir para enterrar a su padre, ¿Por qué? Porque pues ya eran gente grande, a lo mejor pues ya habían recapacitado. También vamos a ver más adelante que este muchacho, Ismael, cuando muere, aquí en el próximo capítulo también dice, va a tratar la muerte de Ismael y también va a decir que fue unido a su pueblo. Ahorita vamos a ver por qué dice que fue unido a su pueblo. Entonces dice, pues ya vimos, Abraham es enterrado donde Sara, y pues dice que después de muerto Abraham, que Dios bendijo a Isaac y su hijo habitó junto al pozo del viviente que me ve. Recuerden que ese pozo era donde Agar estaba llorando cuando huía de Sara embarazada. Fue donde Dios se le presentó a Agar y Agar le puso por nombre a ese pozo del viviente que me ve. Es allá donde Isaac habitó con Rebeca. Ya estamos aquí en la pizarra, vamos a ver esta gráfica. Vimos que muere Abraham y dice la palabra que fue unido a su pueblo. En un capítulo después vamos a ver que también cuando muere Ismael se dice que fue unido a su pueblo. ¿Qué significaba que eran unidos a su pueblo? Quiere decir que cuando morían había en la tierra esta parte que se llamaba el paraíso. Una persona está compuesta de cuerpo, alma y espíritu. Entonces, cuando una persona muere, su alma tiene dos opciones.
o de irse al paraíso, al cielo, que es el cielo, o irse al infierno. Aquí vamos a ver que Abraham e Ismael fueron unidos a su pueblo. Fueron unidos a su pueblo aquí, que es a lo que se le llamaba el paraíso, y cuando muere Abraham se le nombra el seno de Abraham. Vamos a ver que Ismael creyó, porque la palabra dice que fue unido a su pueblo. Recordemos que Ismael creció con su padre Abraham, entonces Ismael tuvo las mismas costumbres que su padre Abraham. Recordemos que aún el pueblo árabe también cree y creyó en Abraham. Ya no creen en Dios, en Cristo, pero Ismael en ese entonces no había venido Cristo. Él murió creyendo en el Dios de Abraham. Ok, vamos a ver que antes, esta cruz significa Cristo. Aquí está antes de Cristo y aquí vamos a ver después de Cristo. Antes de Cristo no existía el cielo, lo que ahora es paraíso, porque vamos a ver que el paraíso se traslada de aquí, después de la muerte de Cristo, el paraíso se traslada. Antes existía cielo, infierno y paraíso. Vamos a ver que al paraíso también se le llamaba el seno de Abraham. ¿Qué es el infierno? Dice, el infierno es la ira de Dios. Es el lugar donde van todos los que mueren sin Cristo. Los que no quisieron recibir a Cristo son los que van al infierno. El infierno sigue existiendo después de la muerte de Cristo. ¿Qué pasa después de la muerte de Cristo? El paraíso se traslada al cielo y el infierno se extiende. Ahorita vamos a ver todo esto. Vamos a ver que aquí en la Biblia, en Lucas 16, 22, nos cuenta de una historia. Nos cuenta la historia de un rico y de Lázaro. Dice la palabra que cuando muere Lázaro, el pobre, el mendigo, dice, los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. Aquí está, nos respalda la Biblia diciéndonos que esto, después de que murió Abraham, se le cambió el nombre de paraíso a seno de Abraham. Vamos a ver también que más adelante, aquí cuando Cristo muere, cuando viene Cristo, Cristo es resucitado. Cristo, como sabemos, si no sabes, fue enterrado con dos, se dice la palabra que dos ladrones fueron crucificados junto con Cristo, pero uno, al momento de estar crucificado, reconoce a Cristo y le dijo, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando Jesús murió, no ascendió al cielo. El paraíso no estaba aquí, recordemos. Cuando Cristo muere, el paraíso estaba aquí abajo. ¿Qué era el paraíso? El paraíso era cuando murieron todos los que estuvieron antes de Cristo, pero que creyeron en Dios. Por ejemplo, Noé, Moisés, el mismo Abraham, Isaac, Jacob, toda persona que vivió antes de Cristo, pero que creyó en el Padre, en Dios, era cuando moría, iba directo su alma al paraíso. El cuerpo muere, el cuerpo es desintegrado, ya lo vimos, vuelve a ser polvo. El espíritu depende de cada quien. El espíritu, por medio, cuando pecó Adán, el espíritu murió. Entonces ya el espíritu depende de ti, cómo estás espiritualmente. Eso es individual. Pero el alma se dice que está en la sangre. En la sangre, ahí está el alma. Por eso hay religiones como Testigos de Jehová que no permiten transfusiones de sangre,
porque creen que se les está transfiriendo el alma de otra persona. Aquí, como te dije, el alma es el que cuando morimos o sube o baja. Ok, aquí veíamos que viene Cristo. Cuando muere Cristo, dice la palabra que 3 días Cristo descendió hasta la profundidad de la tierra. Ahí dice, ahí estaba el paraíso. Cristo tuvo que bajar aquí, al centro de la tierra, para poder predicarles a todos los que habían creído en Dios, a todos los que se les había dado la promesa, a todos los que están en el Antiguo Testamento. Dios tuvo que bajar para mostrarles que era verdad, que todo lo que habían dicho los profetas, todo se había cumplido tal y cual había sido dicho. Entonces Cristo baja, se les presenta a todos estos justos que descansaron y los lleva. Dice la palabra que cuando Cristo muere, gente se levantó de las tumbas. Eran estos justos quienes tenían que ascender al cielo. Entonces se traslada el paraíso al cielo. Entonces ahora, a partir de Cristo, el paraíso está en el cielo. ¿Sí? ¿Quedó claro? Ok, entonces vamos a ver también, me gustaría que tú vayas un poquito más a esta escritura de Lucas 16:22, porque esta historia de Lázaro y el rico, ahí te va a explicar muy bien. Ahí vemos que Lázaro muere y es llevado, como ya dijimos, al paraíso. Aquí ya estaba para arriba. Y aquí el rico se queda en el infierno porque amaba más sus riquezas y no quiso reconocer a Dios. ¿Qué pasa? Dice la palabra que este infierno tiene que saber, los que van al infierno tienen que saber que Dios existe y que era verdadero. ¿Cómo lo van a saber? Dice la palabra que el rico podía ver a Lázaro en el cielo y estaba viendo cómo Lázaro era consolado, mas Lázaro no podía ver al rico. El rico pudo darse cuenta que Lázaro tenía razón. El rico pudo darse cuenta que existe un Dios. De hecho, le pide a Dios que mande a alguien a su casa a predicarle a sus hermanos para que no fueran al mismo lugar que él estaba. Y Dios le responde: si estando en la tierra se te dijo y no escuchaste, lo mismo va a pasar. Se te está diciendo y no quieres escuchar. Entonces, cuando estás aquí, ya no tiene remedio. Cuando morimos, que quede algo muy claro, al momento que damos el último suspiro, allá acaba nuestra historia. No hay oraciones, no hay rezos, no hay nada que pueda cambiar nuestro estatus. Nuestro estatus lo cambiamos mientras estemos vivos, conscientes en la tierra. Aquí vamos a ver que este hombre se queda en el infierno y que Lázaro se va directo al paraíso, sus almas. Vamos a ver que después de Cristo, como ya dijimos, el paraíso asciende al cielo, queda un vacío, que ya bajo de la tierra solo está el infierno. El infierno que sigue estando aún después de Cristo. Aquí hay otra división donde hay otra parte de la palabra que dice que cuando Cristo venga ya a reinar, cuando se haga el juicio final, entonces todavía estos van a volver a pasar otro proceso y van a ser lanzados a un lugar peor que se llama el lago de fuego, donde dice que el tormento es 24 horas. En Apocalipsis nos explican qué consiste ese tormento.
que va a vivir toda esta gente. Nuevamente, yo termino hasta aquí la clase. Ahora yo te quiero preguntar, ¿cómo tú estás? Ahora, a mí en estos días me ha tocado ver gente que se ha ido en un día. Gente que no pensamos que su vida fuera a terminar, terminó en un abrir y cerrar de ojos. Un día amaneció y ya no existían. Estoy viendo vidas apagándose. Me ha tocado ver esta semana vidas apagándose. Y es muy triste cuando yo pienso, Señor, permite que te conozcan, aunque sea en el último suspiro de tu vida. Dios es tan misericordioso que Él está esperando por nosotros. Este es el día que tú tienes que recapacitar y decir, Señor, si esta noche tú vienes por mi alma, ¿a dónde mi alma se va a ir eternamente? Porque una cosa te digo, somos seres eternos. Vamos para una eternidad aquí o para una eternidad aquí. Eso solo tú puedes decidir dónde es la eternidad donde tú quieres morar. Aquí hay cosas hermosas. La Biblia habla de este lugar como algo hermoso. Cuando tú conoces todo lo que va a haber aquí en el cielo, déjame decirte que pierdes el miedo a la muerte. Dice, Señor, te voy a ver. Nadie, te estoy diciendo, nadie desea ni quieres morirte, pero cuando te toque, lo aceptas con resignación porque vas a ver a tu Rey, vas a ver a tu Creador. Pero si tú llega ese momento y no tienes ese momento para pedirle perdón a Dios y reconocer a Cristo como tu Salvador, déjame decirte que va a ser algo muy difícil lo que vas a vivir eternamente. Te exhorto a que esta noche analiza este cuadro. Aquí te lo dejo. Analízalo. Este cuadro es verdadero. Este cuadro es nuestra realidad. Y Dios nos ama tanto que quiere que todos estemos aquí. No quiere que nadie se pierda. Por eso tiene hasta el día de hoy personas que estamos hablando el Evangelio, que te estamos llamando a que recapacites. El día de hoy te doy gracias porque me hayas escuchado y le pido al Espíritu Santo que toque tu vida, que toque tu corazón ahí donde tú me estás escuchando. Recuerda, esto es De la Mano y estamos en YouTube como María Moreno. Gracias por escucharnos.